Bro, ¿cómo estás? Hola, bro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Soy el hermano Benjamín, para los que están escuchando el podcast por primera vez, y el día de hoy me encuentro con Rodrigo Álvarez Reinal. Es un hermano que no he tenido la oportunidad de conocer en persona, pero me ha demostrado que su saber es lo suficientemente valioso como para escucharle y que nos comparta su experiencia al interior de la institución y en particular el tema que me habló y que me hizo el favor de pasarme las liturgias sobre el rito francés, que es un tema que yo soy ignorante totalmente. Estoy empezando a aprenderlo, pero creo que mejor presentación sea que él mismo se presente y nos cuente más sobre el rito francés y su óptica de la masonería desde su experiencia. Tienes el micrófono, mi querido hermano, y somos todos oídos. Gracias, hermano, buenas noches. Bueno, antes que nada, no son liturgias, son rituales. Bueno, y te pasé también otros libros. Bueno, pues ya tienen el 2006, yo me inicié en el rito francés moderno, Espera, en espera, la... hermano. Tienes toda la razón. Ya me habías explicado la diferencia entre ritual y liturgia y me gustaría que nos expliques a todos por qué es un ritual y no una liturgia. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Bueno, sí, ¿no? Bueno, ya ves que la otra vez me habías comentado que más o menos me presentara. La verdad, como me da mucha flojera, dije, voy a buscar uno de los libros donde todos los autores, todos los hermanos que colaboramos ahí, tanto en las revistas de rito francés, nos ponen una breve autorreseña. Entonces, bueno, pues, como te decía, yo me inicié en una logia del rito francés que se llama Género Humano 3. Bueno, en su tiempo fue Género Humano 31, jurisdiccionada al Gran Oriente Latinoamericano. Después pasó creo que 3 años y después cambió de jurisdicción. Un tiempo después estuve un tiempo en el Gran Oriente Ibérico. Mm, Más o menos en esos años fue cuando entré al Círculo de Estudios del Rito Francés Rotés de Montelé, que fue un proyecto donde se tradujeron muchos escritos, rituales y demás cuestiones al español. Hasta la fecha se pueden encontrar las revistas que fueron Rito Francés número uno, bueno, el cero, porque realmente no era el uno, y el uno. Uh-huh. Y en la revista de Cultura Masónica también sacamos un número al respecto, que hasta la fecha se pueden conseguir gratis en PDF, además de pues muchísimos documentos al respecto. También, bueno, estuve un tiempo en la Gran Logia de la Ciudad de México, en la comisión editorial, en la presidencia del Comité del Rito Francés, eh, y hace mucho tiempo estuve diseñando la revista del Supremo Consejo Logrado 33 para España. Ahora sí que esos más o menos son mis saberes. Qué gusto que nos compartas que dentro de la institución y en un rito en particular, tú has tenido bastante carrera para que todo esto que nos compartas a todos nos sea de utilidad, porque yo en particular en la ciudad de Puebla, que es donde radico, no conozco una logia que sea del rito francés, no conozco las prácticas del rito francés, y sí, me encantaría escuchar sobre el tema. No, realmente no. Hay pocas logias del rito francés en México. Que sí existe una que practica el rito escocés ante aceptado, pero bueno, a la versión francesa de la obediencia del derecho humano, que es muy parecido al rito francés, muy parecido, aunque en algunas cosas se desmarcan. Eso sí debemos de puntualizarlo. Ahora, ya es que la otra vez te había dicho que está muy bueno hablar sobre masonería, pero pues hay aspectos básicos que no importa si los que escuchan el podcast son hermanos o hermanas masones, o si es público interesados en general, que se confunden, porque también en México nos hemos dado a la tarea, al parecer, al contrario, de confundir a la gente y pues hasta en el desconocimiento de las palabras pues, de la jerga masónica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esta lista no es de ahorita, la hice hace bastante tiempo, ya unos añitos, para intentar hacer un pequeño brevario de lo que, pues de lo que es y lo que no es la masonería, ¿no?
Entonces, ya una vez te había comentado que es muy fácil hablar de, bueno, ¿qué hablamos primero? ¿De qué es la francmasonería y sus añadidos, Benjamín? Dime. Benjamín, no te escucho. Benjamín, Bueno, ¿ya me escuchas? ya es que de repente te dejé de escuchar. No, yo te escucho bastante bien. ¿Me decías que sí, primero hablamos de la francmasonería o cuál sería la otra propuesta? Sí, bueno, primero vamos a hablar de lo que es francmasonería. A mí me gustaría leer los dos puntos de vista, ahora sí que mundiales del mundo mundial que existen. El más conocido, que lo vemos así en sendos, escritos, trabajos, menciones y repeticiones, realmente parte del Gran Oriente de Francia. En esta elaboración, más o menos, hay de tener pues, 150, 120 años de lo que era la masonería, ¿no? De intentar encontrar las palabras precisas que hablaran de ella, y es lo que más se dice, pero bueno, no se menciona la fuente, ¿no? Según el Gran Oriente de Francia, la masonería es una institución esencialmente filosófica, filantrópica, educativa y progresista. Proclama la prevalecencia del espíritu sobre la materia, se esfuerza por el perfeccionamiento moral, intelectual y social de la humanidad, por medio del cumplimiento inquebrantable del deber, de la práctica desinteresada de la beneficencia y la búsqueda constante de la verdad. Sus fines últimos son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Condenan la explotación del hombre por el hombre, así como los privilegios y regalías, pero ensalza el mérito de la inteligencia y la virtud, así como el valor demostrado en la prestación de servicios a la patria, a la orden y a la humanidad. Está así bien bonito, ¿no? Es correcto. Pero si ves, tiene aspectos muy liberales que precisamente le han costado históricamente la enemistad con las potencias masónicas anglosajonas, que pues realmente hacen un solo bloque y es la mayoría de los masones en el mundo. Por otra parte, la Gran Logia Unida de Inglaterra dice otras cosas. Rápido lo voy a decir la versión original de ellos. Ellos dicen que la francmasonería es una de las organizaciones no religiosas, apolíticas, fraternales y caritativas del mundo más viejas y más grandes. Este enseña el conocimiento de sí mismo por la participación en una progresión de ceremonias. De sus miembros se espera que posean un estándar de moral alta y son animados a hablar abiertamente sobre la francmasonería. La información siguiente es referida para explicar la francmasonería cuando es practicada por la Gran Logia Unida de Inglaterra, que administra logias de francmasones en Inglaterra, Gales y muchos otros lugares en el extranjero. Aquí va una nota. Eh, por ejemplo, las grandes logias de Estados Unidos y Canadá, obviamente que están alineadas, aceptadas por la Gran Logia Unida de Inglaterra, y cumplen lo que ellos le llaman los 28 puntos de reconocimiento. Ajá, que no son los landmarks. Los landmarks son una lista que hizo un masón que se llamaba Mackay en 1860 más o menos. Esos son aparte, es como de una enciclopedia que alguien se puso a catalogar cosas. Ajá. Ok. Para la Gran Logia, para la Gran Logia en Inglaterra existen 28 puntos de reconocimiento, que más cambian, aumentan o se quitan según lo que ellos digan, ¿ok? Ok. Y bueno, sigue diciendo la UGLE. La francmasonería es una sociedad de hombres preocupados por valores morales y espirituales. Sus miembros son enseñados en sus principios, lecciones morales y conocimiento de sí mismo por una serie de dramas rituales, una progresión de partes alegóricas o representaciones que se dividen en dos partes. Una se aprende de memoria y la otra se realizada dentro de cada logia, que siguen formas antiguas y era la usanza de los masones picapedreros, sus herramientas y guías alegóricas. La francmasonería inculca a sus miembros un acercamiento moral y ético a la vida. Sus valores están basados en integridad, bondad, honestidad e imparcialidad. A sus miembros se les impulsa a considerar el interés en la familia como una parte primordial, pero, de manera muy importante, la francmasonería también enseña la preocupación por la gente, el cuidado por el menos afortunado y la ayuda para aquellos que están en necesidad. Esas son las dos posturas, que si vemos, pues no tienen nada de malo, ¿no? No, para nada.
pero se puede ver el carácter latino del primero, del Gran Oriente de Francia, que es más filosófico, más idealista, más refinado en ese sentido. Y el de la UGLE, que es un asunto más moral, sin lugar a dudas, más práctico. Ujú. Entonces, Y con lo bueno, que me estás diciendo, yo entendería y le explicaría a los que nos escuchan que nosotros podemos elegir una de las dos ramas sin poder decir que una es mejor que otra. Lo ideal sería aprender de pues, las dos y trabajar con las dos para ser complementarios y no para pues es una que, sola visión. exactamente, Benjamín, pues es que no es de que estén mal ninguna de las dos, son diferentes puntos de vista sobre lo mismo, ¿no? Tal vez a los latinos nos es más acertada la del Gran Oriente de Francia, porque pues, somos más tendientes al debate, a la filosofía, a buscarle tres pies al gato. Claro, Ujú. Pero bueno, de todos modos, la otra tampoco está mal, ¿no? Ni viceversa. Creo que desacreditar cualquiera de las posturas es meterse en rencillas maniqueas. Pero en fin, pero sí era algo que quería poner en claro porque eh, muchísimos programas de internet, podcasts, conferencias, libros y demás, siempre hablan de la masonería como la sociedad mítica, milenaria, las conspiraciones, el poder, los secretos que nadie puede saber porque están más allá de ese comprendimiento y entendimiento, y solamente alimentan mitos que son perjudiciales para todos. Hoy en día son perjudiciales para nosotros. estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que una vez más se dé la oportunidad de que un hermano también nos refuerce ese concepto de quitémonos los velos. ¿Los velos de qué? Ahí se me fue tú. Ay, ahí no te oí, pe. ¿Me escuchas, Rodrigo? Ya, Ah, escuché. Sí, es que quién sabe qué le pasó a esto, pero sí, tú sí me estás grabando y todo, ¿verdad? sí, sin problemas. Lo que pasa es que a veces si te mandan mensajes, se puede, y te metes al mensaje, se puede interrumpir la grabación. Ah, no, no me metí el mensaje, pero sí me llegó uno de WhatsApp. Pero bueno, en fin, a veces gajes del oficio. Pero bueno, sí, sí se oí casi todo lo que decías de quitar estos vicios. Pero bueno, entonces estábamos ya de que hemos entendido esto, yo rápido voy a hablar de este concepto, aunque cualquiera lo puede buscar en internet, en el diccionario Oxford en línea, ahí está todas las adecuaciones, y es el término logia. El término logia viene del inglés medio log o del francés antiguo igual loge, así se escribe, que significa choza o cobertizo. En el latín medieval es laubia o lobia, que es como lo que entendemos hoy en día como lobby, una antesala. En el germánico se habla de laube, cobertizo. Entonces, los dos conceptos lo que nos habla, porque podemos ver en el mundo, tú le pones lodge, ajá, y te va a poner hoteles en Canadá, en Europa, en donde quieras. Te va a poner ciertas asociaciones de caza o pesca, ajá, o este, también se habla de una pequeña casa ubicada en que lo ocupaba el portero, el jardinero u otro empleado. Em, También hasta se habla como una choza de un indio americano, ¿eh? O la guarida de un castor. Y en el caso que nos corresponde a nosotros, que pues la palabra no es exclusiva, hablamos de un lugar o rama de donde se reúnen los masones. Ajá. Porque de una manera histórica, los masones operativos se hacían una choza, un cobertizo al lado de las catedrales donde trabajaban, dormían, hacían de todo. Ujú. Ok. De ahí viene, es nuestra palabra. Y bueno, viene en el diccionario porque así es, ¿no? No, no inventamos la palabra. Y alguna vez ya es que te había mencionado que en la liturgia ahí sí, la liturgia, porque así le llaman, del rito escocés antiguo aceptado de 1980 a 1979 de México, dice, no, es que la logia es el universo y no sé cuántas cosas, ¿no? Sí. Bueno, de entrada, esa idea, ese concepto lo sacó René Guénon, que es un autor masónico tremendo.
aunque no por ser tremendo, no quiere decir que haya tenido sus errores. Claro, Uno de los que más cuestionable. me molesta, claro, uno de los que más me molesta de Guénon es que a veces es muy misógino, ¿eh? Y eso no le quita la genialidad, pero sí era medio misógino. Pero en su término que él pone que logia es del antiguo sánscrito, yo hace muchos años dije, bueno, vamos a averiguar si es cierto, ¿no? Y me puse así a ver todas las cuestiones habidas y por haber en sánscrito, si encontraba en diccionarios, brevarios, toda la palabra y la encontré. Y realmente no está hablando ni de un universo, ni de una choza, ni de un templo. Logia en sánscrito se refiere más a planos, o sea, podemos decir el plano del cielo, el plano de la tierra, el plano de la casa de Benjamín, etcétera. Ajá, de las tantas palabras que tiene el sánscrito para dominar muchas cosas. Entonces, esa es otra cuestión que siempre tenemos que tener cuidado con los escritos masónicos, que a veces los autores se emocionaban y se emocionan en intentar encontrar ahí sí una casualidad, de que una palabra se parece a otra y entonces ya tiene el origen milenario. Y eso refuerza las ideas de un misticismo masónico. Pero bueno, ya no te oí otra vez, y eso que ya no me han llegado mensajes. ¿Sí estás ahí, Benjamín? No te oigo. Bueno, aquí estoy, aquí estoy. Es que quién sabe qué pasa que de repente se pasma, pero bueno. Entonces ya, eso ya lo vimos y en la masonería práctica son las células que componen a la masonería los lugares donde se reúnen los masones. Ajá. Ahora, ¿qué es un masón? Pues es un miembro de la francmasonería. Aquí hay otra explicación que de una vez te digo la fuente y lo pueden ver en varios textos de la página bueno, las páginas del Centro de Estudios del Rito Francés. Realmente es de un texto que pueden encontrar libremente que se llama El origen de la masonería especulativa, estado de las teorías, de Robert Daches. Robert Daches es un masón tremendísimo. Él por años ha sido el presidente del Instituto Masónico de Francia. Ujú. Tiene una carrera tremendísima donde en múltiples documentales, y uno que también voy a recomendar, que se llama La clave escocesa, ajá, que lo pueden encontrar en internet libremente con su nombre amarillista de Masonería Secta de Poder, aunque no tiene nada que ver. Él se ha dedicado a estudiar la historia masónica de una manera tremenda. Entonces, él nos habla que la palabra en el medievo se refiere al concepto de Freestone Mason, ajá, que era el masón, o sea, el constructor de la piedra franca. La piedra franca es la piedra dúctil que puedes cortar y trabajar, porque hay otras que se rompen. Ajá. Ok, Y de esta cuestión sale el concepto Freemason, que con guión y sin guión tienen mucho que ver, aunque no digo, pues así es la cuestión del inglés, ¿no? Hay pequeños detalles que cambian totalmente las cosas. El Freemason, bueno, hablaba de esto, el Freestone Mason, y cuando le ponen el guión, cuando lo dividen, habla de los masones aceptados, o sea, los que no eran miembros del gremio, desde esta masonería protosindicalista, sino eran nobles, comerciantes y demás, que entraban a la cofradía pues para ayudar a la gente, ajá, no porque les interesara mucho los secretos, misterios que realmente no había, ajá. Ahora sí que estos nuevos Freemasons son los que acuñan ya el término junto, ahora sí que ya sin guión, este, que nosotros utilizamos hoy en día, ¿no? Que sí, obviamente, tanto en inglés como también se utiliza en francés, porque si tú dices en inglés Mason o en francés Macon, tú le pones en internet, vas a encontrar así los libros de bricolaje y cosas así, que nada tiene que ver con la masonería que nosotros estamos hablando, ¿no? ok. Entonces, para diferenciarlo, por eso los ingleses tanto le ponen Freemason y los franceses Franc Macon. Ajá, ahí ya tenemos el espectro totalmente diferente. Y bueno, la masonería especulativa, digo, ya dijimos qué es. Y eso es una institución, es un sistema filosófico, no es una religión. Ajá, y ahí es donde vamos, porque si no hablamos de esto, no entendemos los ritos.
Una gran logia es una asociación de varias logias masónicas que habitualmente, y chécate, habitualmente practican el mismo rito. Se necesitan como mínimo 3 logias para constituir una gran logia o un gran oriente. Y digo habitualmente porque no siempre. Aunque esa fue la idea primordial de crear ese concepto de gran logia, al poco tiempo cambió. Y un gran oriente es una reunión de cuerpos administrativos que forman un gobierno masónico para su gestión. En la praxis no hay mucha diferencia entre gran logia o gran oriente. Lo que cambia es que de forma natural un gran oriente fue ideado para administrar la práctica de varios ritos masónicos. Pero estamos hablando de un órgano administrativo que también le podemos llamar obediencia masónica. Ok. Es un nombre aceptado. Uh-huh. Pero estamos hablando de eso, que ellos administran cómo las logias van a trabajar. Más no es lo mismo que un rito masónico. A ver, un ritual masónico a rito masónico. Vamos a ver las diferencias. Un rito masónico es el simulacro del oficio constructivo que se recrea en un ámbito simbólico vivencial para transmitir la tradición. En su forma práctica es un libro que contiene información e instrucciones sobre la práctica de un rito, incluyendo sus ceremonias, protocolos y códigos de actuación. Uh-huh. Entonces podemos hablar como ritual o rito masónico en general, todo lo que practicamos los masones en el mundo, no importa de dónde son. Y ahora, ya específicamente, rito masónico es conjunto de reglas y grados masónicos que forman una unidad ritual dependiendo su origen y objetivos. Ajá. Ahora sí que este es el toque aparte, el toque nacional, el toque distintivo que vamos a ver en diferentes partes del mundo y sus procesos históricos. Pero era importante aclarar esto porque si no, cuando comenzamos a hablar del rito francés, va a decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? ¿Por qué? Estamos hablando de que la masonería cuando se crea supuestamente en 1717, aunque nos consta que las constituciones de los francmasones de 1724 realmente forman la pauta, no se hablaba de ritos masónicos. Era la masonería, la Freemason, se acabó. Uh-huh. Hasta finales del siglo XVIII vamos a comenzar a encontrar la palabra ritos y fue una necesidad para hablar de los altos grados que tanto en Inglaterra como en la Europa continental se comenzaron a crear. Hay quien teoriza que hasta, por ejemplo, el grado de maestro es un supergrado masónico, Benjamín. Uh-huh. Es el primer alto grado. ¿Qué? ¿A qué te refieres con un supergrado? Claro, porque tú lees las constituciones de 1724, Benjamín, y habla de la formación de una logia, de una gran logia, y dice, están los aprendices y compañeros, ajá, y el maestro de la logia, no el grado de maestro, el maestro de la logia, que al mismo tiempo es el único arquitecto responsable y que paga el salario y todo, ajá, no era una ceremonia así tal cual de como nosotros entendimos, nosotros entendemos los grados que literal es de una cuestión académica. Ajá. Ok, entonces Porque tú, lo que me estás sí, dime. es que el grado de maestro, pues fue básicamente una invención del siglo XVIII para hacer crecer la orden. Bueno, es que la masonería del especulativa es una invención del siglo XVIII. O sea, por ejemplo, tú te ves yendo con los albañiles, diciéndoles quién pasó el grado de aprendiz y quién el de maestro. ¿Cuántas estrellitas sacaron? Pues no, o sea, estamos hablando primero de unas cosas prácticas, o sea, en la... Sí, dime. No, nada, no dije nada. Ah, bueno, en la realidad, si vemos la masonería del siglo, bueno, siglos XV, del medievo y de antes, es una cuestión práctica donde los aprendices de masón eran niños de 12 años, porque además la vida era muy corta en la Edad Media, Benjamín. Ajá. Entonces estos chamaquillos, que en ese tiempo ya se les consideraba casi hombres, comenzaban a aprender el oficio, que pues era hacer lo que se necesitara, ¿no? Los compañeros, digamos que eran ya los obreros más calificados y solamente había un gran maestro por una logia,
bueno, no era gran maestro, perdón, un maestro, porque ese término no se usaba, era el maestro de la logia, que era como el arquitecto de la logia, que además tenía que tener dinero para poder comprar el permiso para construir. Como hoy en día, cuando tú quieres construir una obra, necesitas un permiso, ¿no? Claro. Pues es lo mismo, entonces es una cuestión práctica y no se ponían que a leer trabajos, estudiar y ver los secretos del universo ni esas cosas. Tenemos que pensar en esa cuestión practiquísima, normal, natural. Pero ¿qué pasa en el siglo XVIII? Que eso es un tema larguísimo y buenísimo, nada más le hacemos su referencia. En el siglo XVIII, que es la edad de oro de la masonería, y bueno, y el siglo de las luces, a uno se les ocurre que de las ideas de esos masones operativos, ellos van a hacer una masonería nueva, pero obviamente no podían decir que se les acababa de ocurrir, por eso son las tantas leyendas en las constituciones de que Adán fue el primer masón y Aristóteles y Sócrates y todo el mundo, porque lo dicen precisamente en un documental de ese mismo que les decía de la clave escocesa, o sea, tú entras a un club y ¿qué vas a entrar? ¿El que hicieron ayer o el que tiene 1000 años? Pues el que tiene 1000 años, ¿no? Ujú. Que en parte sí está justificado porque a los masones operativos les dieron este honor o los ensalzaron, pues para que se sintieran alguien en un mundo medieval que es horrible. Ajá. Y realmente, bueno, la masonería la creó la Iglesia Católica, se acabó, o sea, no hay que buscarle tres pies al gato. Ajá, primero los monjes hacían sus, sus iglesias como podían y un día dijeron, necesitamos constructores que hagan esto porque no o rezamos o escribimos o nos ponemos a hacer muros y de ahí varias cuestiones eclesiásticas y su leyenda, los masones se la crea la Iglesia Católica, claro. Así era, así es. Está Notre Dame, que por ahorita ¿eh? Qué fuerte declaración estás haciendo. O sea, entonces, acorde a lo que tú nos estás explicando, la masonería es una hija de la iglesia. Entonces, ¿por qué le escupe tanto a la Claro. iglesia a la masonería? No entiendo. Bueno, es que había que aclarar, ese es el proceso histórico, o sea, claro que es una hija de la iglesia de la masonería, claro está, pero la masonería operativa se comenzó a morir en el 1500 cuando ya no se hicieron catedrales. El proceso que tú necesitabas para que una catedral estuviera en 100 años, todo un pueblo construyendo, un mini pueblo construyendo una catedral se acabó. Y había hombres y mujeres, ¿eh? O sea, no era la isla de los hombres solos, había familias, había toda una economía y algo circundante para hacer algo tan maravilloso como una catedral que te tardaste 130 años en hacer. ¿Cuántas generaciones no fueron, Benjamín? Claro. Si la gente se moría a los 30 años y ya eran viejitos, échale. Ajá, entonces ese proceso queda en las Islas Británicas, en Escocia y parte también en Irlanda y en Inglaterra, pero ya una cuestión más protosindical, porque ellos seguían construyendo en piedra en Escocia. En Inglaterra no, con el Tudor comenzaron a hacer ladrillitos, entonces pues, ya no necesitabas al picapedrero especializado, pues ya cualquier chalán te ponía un muro y se acabó, ¿no? Ujú. Pues sí, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos nobles ven en esta estructura algo que les llama mucho la atención y comienzan a crear, digo, fueron los ingleses primero los que se les ocurrió escribir esto, y crearlo, bueno, hacerlo ya en marcha, pero pudieron haber sido los escoceses o los irlandeses, digamos, porque también hay un texto antiquísimo, es un manuscrito que se llama le llaman el Trinity College de Irlanda de 1710, de una logia que trabajaba en esa universidad, pero era una logia, no era una gran logia, o sea, no tenía la fuerza tanto monetaria como de gente y demás para hacer una organización tan grande. Pero tal vez hubieran pasado 20 años y ellos la alarman. Sí está interesante, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cuál es el problema rapidito? ¿Por qué la Iglesia Católica tanto a la masonería? Porque la masonería sale de un entorno protestante. Y tú recuerdas las guerras que hubo contra los protestantes. Entonces, por eso se hace anatema. Ajá. Digo, realmente que eso de Saguliers y toda la gente que estuvo en esa primera gran logia de Londres y Westminster, que es el nombre oficial, por cierto, de Saguliers era pastor.
era religioso, que de ahí sacaba su lana para imitar los experimentos de Isaac Newton. Claro, porque querían congeniar la religión y la ciencia. Esas son también de las premisas básicas de la masonería, de congeniar las diferencias religiosas en un país donde se habían matado 100 años católicos y protestantes. O sea, estás diciendo que ahí es cuando se junta la ciencia y la virtud para hacer el progreso. Exactamente. Bueno, que aquí le pusieron la virtud, pero realmente es la ciencia y la religión. Ese es el primer punto, ¿no? Que la fe y la ciencia no están peleadas. Que podías en un lugar hablar de los descubrimientos científicos de la época, ajá, que también, como bien lo dicen, en ese tiempo, pues, por ejemplo, Isaac Newton era superastrólogo. Tenía sendos libros de eso, ¿no? No está peleado el conocimiento esotérico, científico, religioso, pero sí vemos desde la visión de la Iglesia Católica, vamos a decirle, de esos tiempos, porque anteriormente no eran tan densos, en la cuestión académica, claro que era un anatema, ¿no? ¿Cómo ibas como a Galileo, cómo le fue? Digo, muestra un botón. Entonces buscaba esa reconciliación, Benjamín, y eso es lo que hacen estos masones, pero al poco tiempo, al ser una organización que crece tanto y además crece con los reyes, con los nobles, con la gente que tiene poder e influencia, los católicos dicen, pues me están como que quitando aquí el changarro, pues claro que los anatemizo, claro que los satanizo, pero es una cuestión puramente de la Iglesia Católica, de la Iglesia Protestante, claro que no. Digo, comenzando porque el arzobispo de Canterbury es masón, y tú dile que no, dile que está peleado con la Iglesia. Y así en dos casos, en Estados Unidos, el pastor protestante evangélico de la corriente que me digas sale de la logia a su iglesia y de la logia y viceversa, y nadie se pelea, ¿eh? Claro, es una masonería de No, primer mundo. es que más bien el problema es que no han tenido las guerras que nosotros, Benjamín, esa es la cuestión. O sea, nosotros en México sobre todo hemos tenido guerra sobre guerra sobre guerra entre castas, clases sociales, poderes ocultos y no tan ocultos, etcétera. Entonces, por eso hemos sido, pues ahora sí que por eso estamos tan revoltosos, ¿no? Por eso tenemos esas opiniones tan malignas que a fin de cuentas nos terminamos escupiendo al aire para que nos caiga en la cabeza, ¿no? Yo lo que pensaría u opinaría sobre lo que estás comentando es que desafortunadamente nosotros como cultura fuimos conquistados. Y por conquistados me Ujú. refiero a que se nos impuso una ideología y al paso del tiempo de manera natural nosotros hemos buscado nuestro ser, nuestras raíces. Y eso significa que cada vez que intentan colonizarnos, pues vamos a ejercer presión o a pelearnos. Definitivamente la Iglesia Católica colonizó la mente del mexicano contándole un cuento muy bonito, pero ya estamos en una Ujú. época y en un tiempo donde la gente dice, pues no, ya no me compro tu cuento y quiero descubrir cuáles son mis raíces ideológicas fundamentales y funcionales para poder descubrir mi verdadero ser. Por eso es que en otros países pues no tuvieron este problema de colonización. Ahí fue de exterminio sistemático. Si hablamos de Estados Unidos, llegaron de Europa a matarlos y desaparecerlos. No me sirves, me voy con mis colonias protestantes y creo mi propio mundo. En México no. En México tuvimos la oportunidad, posibilidad de que nos adoctrinaran, pero pues es algo que ya se acabó el adoctrinamiento. Ya la gente cada día está más despierta porque está buscando realmente la trascendencia, comprendiendo su existencia. Claro, Benjamín, pues sí. Y bueno, te digo, bueno, ahora sí que bueno, nos vimos un poco del tema, pero es importante decirlo, ¿no? Estos orígenes que son, porque a fin de cuentas la masonería se basa en o sea, en el occidente, en un sistema judeocristiano. No es budista, no es no sé, la religión que me digas, o sea, es así, se acabó porque la logia a fin de cuentas es el vestíbulo del templo de Salomón, ajá, o sea, hazle como quieras y funciona y puede ser muy universal, o sea, no, no, tampoco está peleado. Ahora, fíjate, hay una frase que, esta sí yo así la saqué tal cual del documental que te dije, que a mí se me hace
preciosa y al mismo tiempo que nos hace entender la masonería, la dice John Hamill, que es el bibliotecario de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que además es un masón historiador también tremendísimo, con muchos libros en su haber. Y él dice, en realidad la francmasonería no tiene nada de original, nos facilitan todo de diferentes lugares. Nuestro simbolismo lo pedimos prestado de los masones operativos al usar sus herramientas. Nos prestan el simbolismo religioso. En la forma en que lo usamos y lo interpretamos es lo que lo hace masónico. Pues sí, como lo quieras ver. No, me encanta esa definición porque eso reforzaría un concepto que yo he estado trabajando con varios hermanos de no confundir el que pertenezcas a una orden iniciática con que tú te conviertas en un iluminado y que mágicamente pues tú ya no te puedas encontrar entre cualquier persona que camine por la calle. Por el contrario, la oportunidad de adquirir este conocimiento significa una mayor responsabilidad y un nivel de balance mental para no dejar de sentirte igual que los demás, solo que con herramientas que fueron prestadas y tomadas para trabajar en un fondo de construcción, pero no para crear Claro. un muro, sino para crear un puente. Ahora, ahorita ya nos vamos en materia de la cuestión del rito francés, pero te quiero decir dos frases específicas que yo las seleccioné en su tiempo hace muchos años de un libro que pues, es así como popular. Si recuerdas el símbolo perdido de Dan Brown. Ah, por supuesto. Bueno, lo que le debemos preciar a Dan Brown es que en ese libro sí se tardó 10 años en escribirlo, ¿eh? Por eso está mejor que el Código Da Vinci, Bueno, pero sin el código que Da tiene. Vinci no hubiéramos conocido el otro. Ah, bueno, claro, pero digo que tiene más trabajo, está más pulido. Sí, 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 No, claro. tampoco digo, no soy así quemador de Dan Brown y que hay que echarlo a la hoguera, o sea, tiene cosas muy rescatables el Código Da Vinci, pero si ves el libro es muy fallo al final, muy anticlimático, o sea, quiere hacer toda la carrera y la película le viene a componer todo, ¿eh? Cañón. Sí, sí. Pero bueno, en este libro sí se tardó 10 años haciéndolo, sí consultó a masones, sí le dieron el visto bueno, ¿eh? Y en ese sentido hay dos partes que se me hacen excelentes, como él las dice de una manera tan natural, con su personaje, Robert Languedot, que realmente Robert Languedot es como el prototipo del francmasón ideal de nuestros días, un cuate que sabe de simbolismo en todos sus aspectos y que te lo puede manejar a una cuestión actual. Ujú. Entonces, por ejemplo, dime. No, te estoy respondiendo que claro. Bueno, entonces, al principio del libro, Robert Lange nos está hablando con sus estudiantes, está en una conferencia, una clase, lo que sea, y le comienzan a preguntar sobre la masonería. Entonces, por ejemplo, alguien le dice, es que los masones, tiene que ver con el ocultismo. Y él dice, secretos como cuáles. Todas las primaveras doy un curso llamado Símbolos Ocultistas. En él hablo mucho de Washington. Deberían apuntarse. ¿Símbolos ocultistas? El estudiante de primer año pareció entusiasmado de nuevo. Entonces, ¿en Washington sí hay símbolos diabólicos? Langdon sonrió. Lo siento, pero por mucho que evoque imágenes de cultos satánicos, la palabra ocultista en realidad significa oculto u oscurecido. En tiempos de opresión religiosa, el saber contradoctrinal se tenía que mantener escondido u oculto, y como la iglesia se sentía amenazada, redefinió oculto como algo maligno, un prejuicio que ha sobrevivido hasta nuestros días. Ya, por primer punto ahí nos desligamos, ¿no? Y luego dice, ¿no es una religión? Hagamos el test de litmus, dijo Landon, de quién de los presentes está haciendo el curso de religión comparada que imparte el profesor Witherspoon. Varias manos se alzaron. Muy bien, ¿cuáles son pues, los tres requisitos indispensables para considerar que una ideología es una religión? PCC, contestó una mujer. Prometer, creer y convertir. Correcto, dijo Langdon. Las religiones prometen la salvación. Las religiones creen en una teología precisa y las religiones convierten a los no creyentes. Hizo una pausa. La masonería, sin embargo, da negativo en los tres casos. Los masones no prometen ninguna salvación, no tienen una teología específica y no quieren convertirte. De hecho, dentro de las logias masónicas, las discusiones sobre religión están prohibidas. Entonces, pues, ¿qué pasó, no, amiguito?
Para todos los que sean unos detractores de la masonería, les acabamos de dar una cachetada con guante blanco elegante y que espero que tengan la capacidad, la inteligencia y la humildad de reconocer que no somos una religión, no nos interesa ser una religión, no servimos como religión y somos algo totalmente distinto que no viene a afectar a nadie. Solo en su imaginación Y ahora, está ese ataque. Pero prosigue, mi hermano, porque exactamente. tenía que hacer este Y comentario. ahora, ya nada más para acabar lo que acaba de decir él, entonces dicen, entonces la masonería es antirreligiosa. Al contrario, uno de los requisitos indispensables para convertirse en masones cree en un poder superior. La diferencia entre la espiritualidad masónica y la religión organizada es que los masones no imponen ninguna definición o nombre específico a ese poder superior. En vez de una identidad teológica definida como Dios, Alá, Buda o Jesús, los masones utilizan términos más genéricos como ser supremo o gran arquitecto del universo. Esto les permite congregar a personas de diversas fes. Ya, se acabó, ¿no? Sí, por supuesto. No, no, no comemos niños. Pero bueno, entonces ya viendo estos puntos, eso también tiene que ver con mucho con el rito francés. Vamos a comenzar rapidísimo cómo se crea esto. Entonces ya dijimos que la Gran Logia de Londres y Westminster se crea en 1724, nos consta, se reproduce una velocidad impresionante y más o menos en 1756 de la nada se crea otra gran logia que se hace llamar la Gran Logia de Inglaterra, que estaba formada por muchos inmigrantes irlandeses. Y el problema básico, que eso es también así sujeto de estudio, hay bastantes documentos que lo aplican, lo buscan como igual en internet, en muchísimos lugares bien escrito, la pelea entre los antiguos y los modernos. Ellos dicen, nosotros somos más antiguos porque nosotros rezamos y ustedes no. Uh-huh. Y bueno, esto era de esta manera, digamos, tan total, porque las constituciones de Anderson precisamente establecen algo muy específico, que lo dicen en su capítulo primero, el de 1724, y dice, concerniente a Dios y la religión, el masón está obligado por su carácter a obedecer la ley moral, y si debidamente comprende el arte, no será jamás un estúpido ateo ni un libertino irreligioso. Pero aunque en tiempos antiguos los masones estaban obligados a pertenecer a la religión dominante en su país, cualquiera que fuere, se considera hoy mucho más conveniente obligarlos tan solo a profesar aquella religión que todo hombre acepta, dejando a cada uno libre en sus individuales opiniones, es decir, que han de ser hombres probos y rectos, de honor y honradez, cualquiera que sea el credo, y aquí asterisco, o denominación que los distinga. Entonces, no fuerzas tengo que creer para ser masón, ¿verdad? Claro. ¿Qué óvole? De esta suerte, la masonería es el centro de la unión y el medio de conciliar verdadera fraternidad entre personas que hubieran permanecido perpetuamente distanciadas. Pues súper progresista, ¿no? Y esa es la base de la masonería especulativa que hoy vemos. Entonces, estos hermanos de Irlanda dijeron, no, es que a fuerzas hay que creer en Dios, ¿cómo crees? Tiene que ser a fuerza, si no, no puedes ser masón. Entonces de ahí se van a estar peleando por años para ver quién es el más original y el más padre y el más bonito. Y entonces, como ellos dicen que como ellos sí rezan en la logia y pues, los de la gran logia no, que ellos son muy modernos y que ellos son antiguos, que pues es una vacilada, ¿no? Porque dices, bueno, tu changarro lo creaste 30, 20 años después. ¿Cómo les dices a los que iniciaron el changarro que son los modernos, que son los nuevecitos? Claro. Y hasta su muerte de Saguliers, Anderson y demás renegaron de este apelativo de los modernos, ¿eh? Pero bueno, se quedó en la historia. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de, entre comillas, la masonería de los antiguos, nos referimos a esta logia de los irlandeses y parte escoceses que no les parecía, pues, esa visión tan revolucionaria que habían tenido en Inglaterra y la censuran. Y los modernos, pues son realmente los más antiguos que crearon la masonería especulativa como la conocemos. Entonces, hoy en día, bueno, en cualquier escrito masónico, si tú pones la masonería moderna, dices, pues, ¿qué me estás hablando? ¿De la masonería de la Gran Logia de Londres o la de ahorita?
tienes que utilizar otros sinónimos como contemporáneo de nuestros días para que no lleguemos a confusiones. Pero así ya se quedó el término, ¿no? No podemos hacer nada. ¿Y qué pasa? De esta masonería, los antiguos tenían más carga de lo que son los altos, bueno, ellos les choca decir altos grados, dicen que son los grados colaterales, o sea, que tú de una otra forma vas a llegar a ese conocimiento. Y ellos defienden a ultranza el grado del arco real. Ajá. A fin de cuentas, todo se comienza a asimilar en un solo orden y en 1816, si mal no recuerdo, 18, se firma lo que se llama el Acta de la Unión, donde la Gran Logia de Londres y la Gran Logia de Inglaterra se unen y por eso ahora se llama la Gran Logia Unida de Inglaterra. En la logia Emulation Improved, no me acuerdo qué, por 4 años se ponen a practicar y crear un ritual que se va a llamar el ritual británico, ajá, de una manera más ortodoxa, y que coloquialmente se le llama el ritual de emulación, que es el que va a practicar la Gran Logia Unida de Inglaterra desde ese momento hasta nuestros días, con cambios mínimos, ujú, donde se le dio más peso a la masonería de los antiguos que la de los modernos. Ajá. Entonces, bueno, los gringos son otro rollo, porque acuérdate que ellos tuvieron un pequeño problema de independencia en 1700 y cacho con los ingleses, Mm, si mal lo recordamos. Entonces, claro. ellos en esos tiempos, pues obviamente la comunicación masónica cesó y ellos crean su propio sistema que es el rito York, que de la misma forma es una combinación entre la masonería de los modernos y los antiguos, pero yéndose más al aspecto devocional, porque en York pues sí te hincas ante la Biblia y te friegas. O sea, ahí no hay de otra, ¿eh? Pero estamos hablando de lo que es Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces ya, después de unos 20 años de que ya se hicieron amiguitos otra vez los ingleses y los gringos, pues dijeron, vamos para el mismo lado, ¿no? Pero ¿qué pasa en Europa? Acuérdate que en Europa tenemos que la masonería llega al poco tiempo en Francia, por eso alguien dice que si el padre de la masonería es Inglaterra, bueno, o las Islas Británicas, para que nadie se enoje, la madre es Francia, porque ahí llegan, ahora sí que los jacobitas, exiliados de Inglaterra y comienzan a hacer su masonería, que era la masonería que se practicaba en todos lados. Pero ¿qué pasa? O sea, aunque al principio hay un acta precisamente donde se dice que, no creo que Duque viene también en la revista Rito Francés, eso lo dijo Ludovic Marcos, que está la nota donde él crea el gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra, no, la Gran Logia de Londres en Francia, ajá, así se llamaba. Él dice que no van a aceptar a los franceses porque va a ser el principio así que de todas sus desgracias. Pero a los 5 años se desdice y ya los franceses inician y se meten y los nobles y demás. Entonces los franceses comienzan a cambiar muchas cosas del ritual, como el cuarto de reflexiones. Eso es invento latino. Hasta el verbo de decir iniciación, porque es recepción, está siendo recibido un gremio. Ujú. Y precisamente esa explosión de masonería, nosotros nos consta, Benjamín, que hace rato hablábamos de lo que es un supergrado masónico. Anderson pone que el maestro de la logia es un cargo, ajá, no es un grado. Pero en 1737 aparece un documento que se llama La masonería analizada de Samuel Pritchard, que es público, cualquiera se lo puede bajar. Cuando dicen que, es que ya saben los secretos, hay que guardarlos, pues desde 1737 se acabaron los secretos. Samuel Pritchard era un policía londinense que se metió a la Gran Logia de los Modernos a ver todo y escribir todo. Uh-huh. Y es el primer ritual que nos consta de los 3 grados. ¿Pero qué te crees? Lo publicó como tablón amarillista y pegó tanto que los masones le compraban los libros, porque ahí los estudiaban. Y eso marca lo que nosotros conocemos hoy en día como documentos de divulgación, que desde ese momento hasta años posteriores hubo cantidad. Y ahí es donde ya por fin se crea el 3er grado de la masonería, se crean bien como grados, le quitan cosas al 2.er grado y se lo ponen al 3.er. Entonces ya hablamos que hay muchos maestros, no solamente un maestro por logia. Ok. Uh-huh. Precisamente Robert H.
hace una superanálisis de eso y él dice, bueno, no sabemos si los masones de la Gran Logia de Londres que crearon esto tenían idea de la repercusión que iba a pasar, porque el tercer grado está inacabado y por eso tenemos diferentes grados posteriores que hablan de esa historia que no acabó, ¿verdad? No sabemos si fue pericia o error, pero el caso es de que fue una construcción maravillosa que permitió seguir en la historia, ¿no? Que nos estaban contando, ¿no? Que íbamos a un lugar. De ahí podemos ver que hay varios documentos muy significativos, que rápido los voy a nombrar. Del de Pritchard tenemos los rituales de Berna, que fueron encontrados en Suiza de 1740, donde se sigue hablando como masonería. El Luquet de 1745, el sello roto de 1745, que un sacerdote igual se mete una logia y ve todo, ¿eh? Y hace dibujitos. Y se vende como pan caliente. De ahí tenemos un ritual muy importante, porque de aquí te estoy hablando de los rituales que digamos es el, el pedigrí del rito francés, bueno, como lo entendemos. Después sale un ritual que se llama el Marqués de Gages de 1763. El Marqués de Gages era valga la redundancia, un marqués belga que tenía a favor del rey y le ponen la tarea de comenzar a, a, pues a escribir la masonería, a dictarla, a hacer un compendio, porque cada quien tenía sus libritos como se les daba la gana. Y son muy interesantes los escritos del marqués. Hasta en una parte, por ejemplo, él plantea que son los 3 grados de la masonería y los otros altos grados debe de ser el máximo que fue estándar hasta 1790, algo así, el grado de príncipe Rosacruz. Hasta él dice que para que un venerable sea buen venerable tiene que ser príncipe de Rosacruz, ¿eh? Él lo dice. Ajá. O De sea, estás ahí diciendo que para ser un venerable maestro tú tendrías que estar ya en grados filosóficos y además en los altos. porque los grados filosóficos se hacían en la misma logia, Benjamín. Ok. No había capítulos. Eso olvidemos de eso. O sea, un día tú decías, oye, bro, ¿qué te crees? Que me dieron el grado del caballero ninja del sepulcro de Jerusalén. Bien, pues mira, aquí me dieron el papel. Oye, pues vamos a darle en la logia, ¿verdad? Sí. Así era. O sea, nosotros estamos pensando en una organización moderna, pero no era así en el siglo XVIII. Claro, porque es a lo que ha fortalecido o reforzado, pues es esa falsa creencia de es que yo soy regular y tú no eres, y tú eres irregular, que es que tú vienes de una logia silvestre o una logia salvaje, que para mí eso Salvaje. es eh, el pensamiento mágico pendejo, que es un concepto que toma Odín Dupeirón y digo, bueno, el tratar de segmentar a los hermanos por un título nobiliario que te da una potencia nacional o internacional, pues no te resta valor como iniciado, porque tanto hay muy buenos iniciados que pudieron haber nacido en una logia que no está dentro de la regularidad, pero que tiene muy buenos maestros, como hay pésimos maestros que están dentro de la hiperregularidad y que simplemente son computadoras que repiten cosas que les han dicho y que poco han razonado o ejercido en su vida práctica. Fíjate que ahí tenemos que diferenciar una cosa. Una cosa es irregularidad y otra reconocimiento, perdón. Y ahí me baso también en un libro que está en español, está en internet, está en todos lados, que se llama Los Landmarks, o los linderos masónicos, una nueva visión sobre la regularidad de Coach. Y este autor, que es buenísimo, especifica como otros libros más. A ver, regularidad de seguimiento a las reglas, ¿ok? Entonces ¿Ok? nos dicen las constituciones de Anderson que debe de haber 3 logias para hacer una gran logia, ¿verdad? Sí. Que debes de tener un reglamento. Y además Ajá. que no puede haber mujeres, que no puede haber personas con alguna discapacidad física. No, hablé de reglamentos, no de landmarks. Hablé de Ah, reglamentos. Debe haber un reglamento porque debe haber un reglamento y además hasta en las mismas constituciones de Anderson, esas cosas de la discapacidad y lo que me quieras decir se va por la borda. ¿Sabes por qué? Porque las constituciones de Anderson dicen que los masones serán obedientes a la ley del país donde estén. Hoy, como que ya pasaron 300 años, ¿verdad? Tenemos por derecho supuesto. internacional, tenemos derecho nacional, tenemos una constitución a las que nos tenemos que atener. Entonces, si tú
le dices a alguien que tenga una discapacidad, no puedes entrar porque lo dicen los landmarks, pues también dicen los landmarks, dice la Constitución antes que tus landmarks, que no puedes violar la ley del país. ¿Cómo te explico, mijo? Ujú. Qué buena respuesta. Pues sí, es que así es. Y obviamente, mira, se decía que alguien discapacitado, un esclavo o alguien de otra raza no podía ser masón o una mujer porque en ese entorno de jurisprudencia del siglo XVIII, esa gente no tenía derechos, no eran ciudadanos. Claro, Pero ahora sí son ciudadanos, ¿verdad? O sea, son también las mismas conquistas de la masonería que ha hecho. Entonces, hay que entender todo su contexto, no hay que malviajarnos. Pero yo sería con la regularidad. O sea, tú sigues un reglamento, una constitución, y sigues las reglas, tú eres regular. Pero ahora, el reconocimiento es diferente. O sea, una cosa es que a ti te reconozca la Gran Logia en Inglaterra y que te ciñas a sus 28 protocolos, que no son los landmarks, son los protocolos que ellos dicen, tiene que ser así y se acabó. Si tú quieres ser parte de mi club, tienes que hacer esto. Pero como dicen los Simpsons, pues, bueno, como dice Bender, te puedes ir a hacer tu propio club de juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Tal cual como eso. Entonces, bueno, también no le pueden decir a Gran Oriente de Francia, ni a la Gran Logia de Francia, que pues son así que se crearon ayer, ¿no? Lo que pasa es que se separaron por cuestiones que no tiene que ver, fíjate mucho, que si son franceses o no son ingleses. La gran separación de la masonería se basa en Dios. Ese es el problema. Ujú. Y es un tema aparte que está para un programa solito, ¿eh? Nada más vamos a puntualizarlo. Pero bueno, la regularidad sigue las reglas. El reconocimiento es decir, ¿por qué me tienen que reconocer las logias, o sea, las hijas, sobrinas de la Gran Logia de Inglaterra? Pues porque tengo que ser una logia masculina, porque tengo que seguir ciertas reglas, ¿no? claro. Y me reconocen. Pero eso no me hace menos o más masón, porque hasta la misma Gran Logia Unida de Inglaterra dice que claro que existen mujeres masón y que también hay logias mixtas, ¿eh? Pero que ellos no trabajan con ellas, pero pues, sí existen, o sea, no los niegan, no los anatemizan. Y luego que hace poco vi en la historia, bueno, la noticia que ya existe la primer logia femenina en Estados Unidos, pues creo que vamos muy rápido, ¿no? Quitando mitos y cosas. Pero seguíamos entonces con los rituales, de cómo van su progresión. Existe más o menos entre 1781-83 y 1801, ¿no? El marqués Rotés de Montele, por eso se le puso así al centro de estudios, le encargan que haga la compilación de la masonería que se practicaba en Francia, que él le va a llamar el regulador de masón. ¿Por qué? Porque ahorita, como lo decíamos de los altos grados, tú de repente ibas a tu logia, a una logia y te decían, mira, ya tenemos el grado de lo que sea, ¿no? Y cada quien hacía lo que quería. Entonces dijeron, no, y eso va además a la centralización del antiguo régimen que dice, no, el Gran de Francia tiene que regular todo en el reino, no puede ser como se les dé la gana. Entonces este hombre lo ponen a escribir, a reescribir, a reescribir, sobre todo para poder ordenar los altos grados masónicos que eran un desmadre. Ajá. Y en consecuencia también se arreglan los 3 grados simbólicos. El único ritual que menos le costó arreglar fue el de banquetes, en ese todo el mundo estaba de acuerdo. Pero esos tiempos, imagínate, se le aparece a la mitad la Revolución Francesa. Y vemos cómo cambia la edición de 1783 a la de 1801, porque primero se le llamaba de señor y ya luego ciudadano. Otra cosa que también se eliminó es que, como hablamos ahorita del Marqués de Gáez, que decías que era así como que súper irregular eso de que eres grado tal y eres venerable, las veneraturas en la masonería francesa eran vitalicias. Tú te morías siendo venerable de una logia, no había elecciones, no había democracia. Pues estamos hablando del rey, o sea, de la nobleza del régimen francés. ¿Tú crees que iban a haber democracia? No, por supuesto que no. Y precisamente por eso la cuestión del Past Master es tan inglesa, porque los antiguos, fíjate, las cosas del destino, los llamados antiguos que eran así, uy, quién sabe qué, ellos sí eran democráticos. Y por eso hay un grado de Past Master. Ajá, por eso está en inglés, porque no existía en la beta francesa. Tú eras venerable de por vida, decir te ibas a morir, se acabó. No había de otra. Ujú. Pero con la Revolución Francesa cambia todo.
Entonces, pues tú ya eras un ex venerable y ya no tienes así como que ningún, ¿cómo te diré? Ningún privilegio excepcional. Se democratiza muchísimo la masonería, aunque en parte, porque todavía existen ahí unas cosas que se heredan en la masonería latina por todos lados, ¿eh? Fíjate, en el regulador de masón dice que cuando se servían los banquetes, utilizabas a los hermanos sirvientes. Los hermanos sirvientes eran gente de clase baja, que nunca iban a ser maestros masones, ¿eh? En la vida. Y precisamente servían la cena, servían los ágapes. Y eso lo tenemos visto en el rito nacional mexicano de 1700, digo, perdón, de 1869, habla de eso, de los hermanos sirvientes. Por eso de las anécdotas donde a Juárez lo llevaba el cochero y ya ves que él se quedaba afuera, no era porque no fuera masón, porque el cuate era compañero, porque no podía entrar a tenidas de tercer grado. Ujú. Uf, qué Fíjate, fuerte. pues sí, pero es la verdad, estamos hablando de otro tiempo, o sea, no nos saquemos de onda. Claro que eso ha tenido una evolución y hoy en día eso no se nos hace inconcebible, pero en su tiempo era así, Texto. nos tenemos que, ¿eh? Sí, es texto y contexto, y reconocerlo desde su tiempo, pues es darle el valor a la historia. Cuando tratamos de pasarlo a 2019, pues es una estupidez, porque Claro, me ha pasado, digo, daré rápido el comentario, que algunos claro. hermanos dicen, es que Terrones es una basura. Le digo, a ver, espérate, no. Terrones en el tiempo que lo escribió buscando la encriptación y que el verdadero simbolismo se mantuviera oculto, porque así lo requería ese momento, estuvo bien. Como libro histórico está bien. Como una referencia en la actualidad no te sirve leer a Terrones para eso, pero no por eso le Ujú. quita el mérito histórico que tuvo en el momento que él lo hizo. Bueno, creo que fíjate que tiene razón, no tiene tanta culpa Terrones. La culpa lo tienen los que lo siguen ciegamente, pero ese es otro tema muy interesante. Pero bueno, entonces el regulador se forja así a piedra y lodo y se le da a todas las logias de Francia 4 ejemplares, porque no se necesitaban más. Era para el venerable, el primer vigilante, segundo vigilante y el experto, y se acabó. Ujú. Tú pagabas tus 4 chelines, varos o lo que sean, tus francos, y te daban tus ejemplares y ahora le ponga a hacer su logia. Ajá, ese fue la cuestión. Y se publicó, hubo referencias, hubo diccionarios, etcétera. Y ese regulador es el que nos llega a los rituales en México. Ujú. Pero como no decía rito tal, era el regulador de masón, pues cada quien se apropió con lo que le convenía. Y es ahí donde, precisamente en este tiempo de lo que hace el Gran Oriente de Francia, es donde se comienzan a crear los ritos. Había ciertos cuates que venían de una logia que se llamaba la Logia Escocesa de Aviñón, que eran así los más antiguos, los más fifís, y ellos comienzan, sí, eran los más fifís de la época, ellos comienzan a estar en desacuerdo con lo que hace el Gran Oriente Francia, y dicen, es que lo están haciendo muy laico, pues es más religioso el business, y de ahí sale la idea para el rito escocés rectificado, que Wildermoss, con sus ondas templarias y demás, lo crea y hace un rito cristiano. Cristiano protestante, obviamente, ¿no? Ujú. Que acuérdate que los protestantes no les ha habido muy bien en la Revolución Francesa, si recordamos, porque también eran nobles. Pero bueno, él crea su sistema que pasa al principio de su tiempo sin pena ni gloria, ¿eh? Muy poca gente lo va a practicar, pero siembra la semilla para que otra gente diga, sí, vamos a hacer ritos. Entonces surge la donaramita, que es como que una versión más completa en algunos aspectos del rito francés, bueno, del regulador. Nace el famoso rito escocés antiguo aceptado, pero el rito, el REA, nace entre 1801 y 1814. Los documentos que nos constan que existen son de 1804 y el de altos grados es de hasta 1814. Ajá. Hay documentos un poco anteriores en Estados Unidos donde se hablaba ya del concepto de antiguos aceptados masones, pero no era un rito, te especifico. Y de aquí, que es algo que el Supremo Consejo de Charleston te lo reconoce y hay un libro excelentísimo. Ay, lo dejé abajo, pero bueno, ahorita a ver si lo agarro. Este, que es de precisamente de alguien de esta, ¿cómo se llama? Del Supremo Consejo de Charleston, que habla de esto. El creador es el Marqués Grace Tilly.
que era un francés que tenía plantaciones en América y era un derrochador y quebró todas sus cosas y les heredó los grados que se llamaban los grados del rito de perfección escocés. Y base a eso es como se forma el REA, que es la primera mezcla, digamos, fíjate, antes del rito de emulación, es la mezcla de entre los antiguos y los modernos, antes que se conciliaran. Por eso tiene cosas medio raras el REA. Y además de que ha sido adaptado a las necesidades de cada quien, ¿eh? Por ejemplo, los anglosajones no practican el simbolismo del REA, no les gusta. Ellos practican York o emulación y los altos grados del REA los toman, pero a su manera, ¿eh? Cosas que pues a nosotros se nos decía, pues cómo, ¿no? Pues así es, se acabó. Ajá. Nace el rito de Mizraim en 1801 más o menos, igual por esas fechas, que es muy parecido a lo que se practicaba en esa época. El rito de Memphis, Mizraim, bueno, perdón, el de Mizraim, perdón, el rito de Memphis nace hasta 1850 y tantos, después de las invasiones napoleónicas, donde ya había egiptología, que ya podías hablar de un Osiris, porque antes se hablaba de una cuestión más bíblica para la parte egipcia. Entonces, esta progresión de ritos ya en el siglo XVIII, que se comienzan a multiplicar tanto en Francia, en Alemania, en Europa, etcétera, es donde ya hasta en 1858 el Gran Oriente de Francia dice, vamos a llamarle a este regulador de masón, le vamos a llamar rito francés moderno, porque ya acuérdate que los modernos se habían acabado, se unieron con los antiguos en 1818. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, esos rituales es lo que nos quedó de los modernos. Sí, pon tú latinoamericano, bueno, no americano, no latino asado, así a la francesa, pero es la única vertiente que nos llegó de esa gran logia de Londres. Por eso, no es que sea muy diferente, es que es un rito muy esencial, muy a lo que va. Y aunque te pueda tener algunas cosas que cambian al ritual de Pritchard de 1737, coincide en un 60%. No se aleja tanto, no es tan raro. Ajá, eso es importantísimo decirlo. Ajá, entonces como una enseña nacional dicen los franceses, sí, esto se llama rito francés moderno. Y los belgas, que pues acuérdate que un tiempo estuvieron bajo el yugo de los franceses, ellos dicen, nosotros practicamos el rito moderno, ¿eh? No francés moderno, nosotros somos belgas y es moderno y se acabó. Y la otra potencia que practica en el mundo el rito moderno son los brasileños. Fíjate, porque desde 1800 y cacho, ya ves que ahí no hubo revolución, hubo un paso entre la monarquía y, entre comillas, la república medio raro. Pidieron sus patentes al Gran Oriente de Francia desde mucho tiempo antes y ellos dijeron, este rito está todo a dar, pues le vamos a poner rito moderno y se acabó. Y también se practica en Portugal. Uh-huh. Por eso se llama moderno. Y ya de los últimos rituales que es, digamos, que es lo que se practica más hoy en día, en 1907 hay un ritual que se llama de referencia, porque se supone que eran los autorizados por el Gran Oriente de Francia, que se le va a poner el nombre de Amiable por uno de sus grandes maestros, pero le quitan tanto la carga simbólica que a nadie le gusta. Ajá. Y de ahí, pues después de bueno, se hizo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero pues ya acuérdate que como que hubo una guerra mundial que hizo muchos problemas, entonces hasta 1946, que es pues la reconstrucción del Gran Oriente de Francia, se crea el ritual que se llama Grousier, por otro gran maestro que hasta le pone algunas cosas del escocés, para rescatar su esencia. Y de ahí venido varias versiones, un poco más grandes, un poco más chicas, pero ese es digamos, el árbol genealógico de lo que conocemos como rito francés. Ajá. Pienso en este momento, y porque ya nos extendimos, ya vamos 1 hora 9 minutos, que ya con esto podemos esperar y voy a buscar que la gente haga preguntas sobre todo lo que se ha platicado en esta noche, que hagamos Sí, bastante. un programa donde ya nos metamos más de lleno al rito francés, porque ahora ya entendimos las bases
desde la ideología y desde la historia de la masonería para saber, ok, ¿de dónde surge un rito? ¿Por qué es un rito? ¿Cómo llegamos hasta el rito moderno, que es el rito francés? Pero me Ujú. imagino que muchos hermanos que nos puedan escuchar, profanos y no, gente no iniciada y gente que esté dentro de la religión puede tener muchas dudas sobre todo lo que acabas de comentar. A mí me gustaría escuchar el programa para yo poder hacer mis anotaciones y si tengo dudas, Ujú. y ya en el siguiente programa pues tratar todo lo que quede en preguntas para que la gente pues se quede picada. Mira, ya nada más para acabar voy a hacer unos puntos básicos que yo no los inventé, los hizo un hermano que, por cierto, ya falleció algunos años, que yo me escribía con él, es el hermano Jen Bambin, de Bélgica. Él así tuvo los grados que quieras y las cosas que quieras, era un incesable estudioso de la masonería. Ajá. ¿Ok? Y él precisamente nos permitió traducir uno de sus escritos que habla sobre el rito francés, a su modo de ver. Yo creo que en casi todo concuerdo con él, en algunas cosas que pues, son para programas posteriores, ahí habrá diferencias, pero me gusta lo que él habla sobre el rito francés, pero además creo que sobre toda la masonería. Mira, dice él, el rito francés es esencialmente mítico, vincula tres mitos fundamentales. El mito del paso de las tinieblas a la luz, el mito de la construcción del Templo de Salomón y el mito irámico, que no será tratado en la logia de aprendices y obviamente que es algo puramente masónico, ¿no? Entonces él dice que esencialmente eh, esta especialidad esencial y por lo tanto espiritual del rito francés lo hace lo que es. Y él recalca mucho que ignora estos factores. Dice, el rito francés absolutamente ignora, a diferencia de muchos otros ritos masónicos, estas cosas. El pensamiento religioso, el pensamiento esotérico, el pensamiento místico, el pensamiento mágico y el pensamiento ocultista. El rito francés es masónico y mítico y nada más. Así. Y en ese sentido, bueno, tal vez él lo dice muy fuerte, pero sí debo de eh, ponerle su nota como de condimento. Es que el rito francés no te impone, pero tampoco te niega. O sea, tú puedes tener la religión que seas, pero no se te impone que confieses tu fe. Y en muchas cosas, aunque pues digo, pues es el templo de Salomón, no es el templo de los constructores míticos del universo, ¿no? O del espacio, Mm, de la NASA, claro. pero no se te coacciona a que tengas una confesión de fe, ni que creas en el ocultismo. O sea, tú vas a creer en lo que se te dé la gana. Ok, Y eso me es lo que gusta también, lo que estás ¿eh? diciendo porque con base en lo que nos acabas de explicar, pues tú dirías que de una u otra forma lo que no es el rito francés forzosamente está cayendo dentro de la religión católica, no de manera directa, pero sí indirecta, contrario al rito Bueno, francés que te dice, vete un paso más adelante de creer en un Dios como de la religión y piensa en un gran constructor, o es lo que yo entendí. pues Me estoy equivocando y sí, por corrígeme. claro, no, claro que sí. Y es que, bueno, ya que digo que profundicemos más. Lo que pasa es que en el rito francés muchas cosas son sobrias y naturales. O sea, por ejemplo, alguien dice, por ejemplo, en varias partes del ritual no se dice la fuerza o no sé qué se dice Dios tal cual. Ajá, pero te lo están diciendo con un contexto. Ajá, no te están diciendo que creas en Dios, te están diciendo, mira, el templo de Salomón era así, creían en Dios y se acabó. Ajá, tu interpretación es diferente. Y eso muchos autores desde hace 20 años le han puesto atención a los rituales del siglo XVIII porque resulta que son más universales y más laicos que los posteriores. Los posteriores hicieron una cuestión de moralinas y por eso, por ejemplo, el ritual amiable que te comentaba, a mucha gente le da en el hígado porque se comenzó a desconstruir la masonería a un nivel muy básico, pues ya ahí sí podríamos decir para los detractores ateoide, ¿no? Que esa es una tendencia que también existe, ¿eh? En el mismo práctica del rito francés. Pero los rituales del siglo XVIII son preciosos, no van más allá de donde se debe y te siguen dando la libertad de que si tú tienes cualquier religión, cualquier opinión, cualquier cosa, tú ahí sigues. Ujú.
Más bien recalcan la tradición, fíjate, no la, no la sumisión ni la religiosidad, sino la tradición de, mira, así lo hacían los masones, así lo seguimos haciendo, pero tú creen lo que quieras. Ok. Ujú. Digo, ya ahondaremos más y las preguntas que tú saques de este contexto, ¿no? Ok. Y realmente yo por eso le he dicho a mucha gente, Benjamín, no es porque, ahora sí te digo, mi hermano, no, yo se los digo, no porque a todo el mundo afuera se tenga que practicar tu francés, no, ¿para qué? Cada quien practica lo que se le dé la gana. Ajá, Me pero, encanta. pero como historia de la masonería, es bueno que lo leas. Claro, documentarse, conocer. Fíjate, lo decía Ludovic Marcos, que también se nos fue hace 2 años. Él era el gran conservador del Museo de la Francmasonería en Francia, que antes era el Museo del Gran Oriente de Francia, pero ahora desde hace bastantes años lo financia el gobierno francés. Ajá, porque tienen los tesoros que te puedas imaginar hace años hice, bueno, ya tiene como 10 años, hice un reportaje de eso con fotos que me mandaron y todo es precioso lo que tienen. Ludovic Marcos, su madre era española, entonces entendía, ahora sí que mascaba el español, nos medio entendía. Era un Ok. hombre muy culto, que también luego sería bueno hablar de sus escritos porque son maravillosos. Y precisamente, te digo, Ludovic Marcos hablaba mucho de estas cuestiones, de que recuperar ese genio del siglo de las luces y que tú veías cómo si tienes un origen y cómo todos los demás son capas, que son transparencias, que te dicen el árbol de evolución de la masonería, eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo evolucionamos, para bien o para mal, ¿eh? Ajá, pero vas a saber la lógica de por qué fue, no, y ya no vamos a inventar, pues será porque pues, la energía de las columnas de unicel o la energía que se hace en el ARA, que yo no sé de dónde unos palos producen una bobina eléctrica, yo no sé por qué los coches no tienen aras en vez de pilas, o sea, pues sí, ¿no? O sea, nos comenzamos a deschavetar por lo que se nos parece, ¿no? Lo que se nos ocurre. Ridiculizamos el símbolo. Sí, porque comenzamos, o sea, alguien te dijo, no, es que en el ARA está el gran secreto del universo y la energía y te mueres y radioactividad, porque alguien se lo dijo antes y nadie se puso a decir, oye, ¿sí es cierto que será verdad eso? Ajá, ¿de dónde habrá salido eso? O por ejemplo, la palabra terrible es una cuestión francesísima, ajá, al experto se le llama solamente la iniciación del terrible y tiene un porqué, ajá, no fue un invento guajiro, ajá, Ok. y tiene cosas muy, Digo, sí, tiene cosas bien, ¿eh? no quiero cortar, pero pienso que Sí. debemos de hacer otro podcast y seguir con todo esto. Va. Sale, Benjamín. Muchas gracias. Sí, digo, no es un cortón en mal, pero eh, Sí. nos podemos Sí, está echar otro. bien. Creo que podemos hacer un Otras. podcast semanal y seguirle dando Ujú. al tema, como ya hablaste de la religión, de cuestionar el simbolismo que está dentro del templo, seguir conociendo sobre el rito, ¿cómo dijiste que se llama? Reconocido, no fue el francés, rito moderno. O El sea, rito creo que moderno, vamos a llamarlo el rito moderno. Ujú. hay demasiada información. Permitámonos y escuchemos qué nos tienen que decir y yo quiero volver a escuchar todo lo que acabamos de platicar. Te mando un Va que fortísimo va, abrazo fraterno y estamos en contacto. igualmente. Ahora sí que habrá triple abrazo fraterno y ya no va a salir como el macén agrio sus ósculos oscuros. Esas semillas se me dan. No, bueno, Hermano, que estés bien. Hasta gracias, que estés muy bien, hermano. Hasta luego, que estén bien, bye.